Región Emprendedora cuenta con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo que agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Muy buenas noches, bienvenidos a Región Emprendedora, el programa de los emprendedores y las pymes de Chile. Hoy nos va a acompañar Juan Fernando Subirana, economista en Bolivia, con quien vamos a conversar sobre la actual situación económica que atraviesa el vecino país y las 10 medidas que está impulsando el gobierno. Y para finalizar vamos a conversar con Victoria Moyo, presidenta de la cooperativa Oro Verde, una agrupación aymara de productores dedicados a la producción y comercialización del orégano. Sus cultivos se ubican en la precordillera de Putre, ubicado en el norte de Chile. Así que, como siempre, tenemos un gran programa para los emprendedores y las pymes de nuestro país. Compartan esta transmisión y disfruten del programa de hoy, que como siempre va a estar lleno de aprendizaje. Agradecemos a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos refresca en cada programa, en cada viaje, en cada reunión y a cada hora del día. Además de que gracias a sus procesos, tomar Agua Fuente de Vida es sano y hace bien. Y agradecemos también a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100, y Nada nos detiene, todos unidos para ser parte y seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en nuestro país. Partimos con una pregunta. ¿Qué está pasando en la economía boliviana? Estamos a puertas de una estanflación. Hoy conversamos con Juan Fernando Subirana, economista, consultor en gestión empresarial y finanzas, con vasta experiencia como divulgador económico y analista estratégico. Le doy la bienvenida, Juan Fernando, bienvenido a Región Emprendedora. Muchas gracias, querido Alexandro. Realmente un gusto poder compartir en el programa. Efectivamente, creo que, como bien lo mencionas, estamos en puertas de una estanflación bastante evidente. Las previsiones de crecimiento para el país son prácticamente 1/3 de lo que fueron el año pasado. Bolivia el año pasado creció al 1,5%, hoy estamos en el 0,5% de proyección. La inflación del año pasado superó los 2 puntos, que es algo que no sucedía hace más de 8 años. Y la previsión de inflación para este año, la oficial, estamos casi hablando de 8 puntos. Entonces, definitivamente en el caso de Bolivia la situación está bastante compleja. Sí, creo que la estanflación es un escenario totalmente factible y la verdad es que cada día que pasa estamos viendo que esto se está complicando, principalmente por la ausencia de divisas en el mercado financiero, imposibilitando a los importadores de poder desarrollar sus actividades de forma normal y cotidiana. Antes de entrar a conocer estas medidas, Juan Fernando, pongamos un poquito el contexto actual de la economía en Bolivia. ¿Qué ha hecho que lleguemos a la situación o a la instancia en la que nos encontramos? Yo creo que lo que estamos viviendo en el caso boliviano es una consecuencia de una ausencia de inversiones efectivas, de ausencia de promociones a las inversiones privadas.
Desde el año 2014 a la fecha, las reservas internacionales netas han venido cayendo a una tasa del orden de 15% por año. Antes teníamos el año 2014, que fue el año tope de las reservas internacionales, estábamos hablando de 15.000 millones de dólares. El año 2023 cerramos con 1.700 millones y con el déficit comercial que tenemos hoy por hoy, probablemente esa reserva se agote hasta medio año. Entonces estamos en una situación compleja, no se tomaron las medidas adecuadas. El gobierno ayer ha emitido un pronunciamiento, un acuerdo con el sector privado. Sin embargo, me parece que muchas de las medidas que ha promovido han sido extemporáneas, debieron haberse hecho ya el año pasado, cuando empezamos a vivir los primeros síntomas de la crisis financiera. Muchos hablan de que lo que estamos viviendo en Bolivia podría asimilarse mucho a lo que pasó por mucho tiempo el gobierno y el país vecino de Argentina. ¿Vamos por esa misma ruta? Totalmente. Si nosotros miramos a la Argentina, prácticamente es como mirar el futuro. Es lo que yo siempre digo. Argentina es Bolivia prácticamente nosotros estamos como Argentina, de hace 5 años. Estamos en un escenario donde ya se ha creado un mercado paralelo. Si queremos hacer llamémoslo así, el parangón, estamos ya con un boliviano blue. Tenemos ya reparticiones del Estado controlando permanentemente todo lo que son las divisas. Tenemos restricciones en comercio, tenemos escasez en algunos productos, hay limitaciones en el comercio exterior. Entonces sí, estamos prácticamente en un camino bastante parecido, solo que, me atrevo a decirlo, me parece que nosotros estamos yendo mucho más rápido que la Argentina, hacia el precipicio, por supuesto. En ese sentido, ayer el gobierno del presidente Luis Arce lanzó 10 medidas que buscan de alguna otra manera alivianar esta carga y este difícil momento económico que está pasando el país. Y quiero que vayamos comentando cada una de ellas, que son 10. La primera está relacionada a la liberación de exportaciones con agilización de trámites. ¿Cómo ves, cómo interpretas esta medida para el contexto actual? A ver, es algo positivo cuando uno lo lee y dice, bueno, fantástico, se están liberando las exportaciones, estamos autorizando a los exportadores a que puedan hacer y ejercer su trabajo como corresponde. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que la alegría dura poco, ya que hoy el viceministro de Comercio Exterior aparece y dice, claro, son libres las exportaciones siempre y cuando se certifique de forma general de que el mercado interno ha sido cubierto. Entonces, empezamos con las restricciones, empezamos con los problemas, empezamos con la duda si realmente vamos a tener la libertad de las exportaciones. Y segundo, me parece que es una medida totalmente extemporánea, porque estamos frente a una situación en la que esto debió haberse tomado prácticamente el año pasado ante la primera escasez de divisas. Hoy por hoy estamos ya prácticamente cerrando el primer trimestre del año, ya estamos prácticamente acabando febrero. Imagínense decirle a un exportador, a partir de mañana tenemos las autorizaciones para que exporte, va a tardar entre 3 a 6 meses para preparar un lote de exportación, siendo optimista, más los 3 meses que va a tener que darle de crédito al mercado comercial que desarrolle. Realmente estamos hablando de que es una medida que sí generará más divisas, pero probablemente en 2025. Exacto. La segunda medida que promulgó el gobierno está relacionada a la devolución del CDIM, que es el certificado de devolución impositiva. Ahí tú me vas a corregir. Previa entrega de divisas por exportaciones. ¿Cómo nos puede afectar o cómo puede afectar esta segunda medida? Bien, el CDIM es una figura que existía prácticamente hace más de 30 años, desde la reinstauración de la democracia. Estamos en un escenario en el que se ha promovido algo que ya había. Lo único que se ha dicho es que se lo va a hacer de forma un poco más ágil, un poco más rápida. ¿Cuál es el problema? Que el CDIM lo único que hace es devolverme el 13% y no me lo devuelve en dinero. Me lo devuelve en papel, en certificados, para que yo pueda entregarle al sistema de impuestos y ahorrarme el pago de impuestos. ¿Cuál es el problema de fondo? Que hoy por hoy el exportador, por no introducir directamente sus divisas al país, ya está teniendo un margen del orden de 20-25%, colocando los dólares en una mucho mejor condición que lo que sería el país. Entonces, esa segunda medida básicamente es una promoción de una ley que ya estaba vigente,
pero que realmente al exportador no le está trayendo ningún beneficio ni ningún atractivo. ¿Qué lectura tienes de la tercera medida relacionada a la emisión de bonos del Banco Central de Bolivia en dólares? A ver, si uno la lee la primera vez dice, bueno, está bien, es una forma de captar los dólares que están, como comúnmente se dice, ¿no?, en el banco colchón, ¿no? O sea, debajo de la cama, donde la gente los guarda en ropero. Es una medida para atraer esas divisas al sistema financiero, otorgando rentabilidad. Pero ¿cuál es el problema? Que normalmente el Banco Central y los bonos que emite tienen rentabilidades 5, 6, los máximos que han llegado a ofrecer ha sido un 7% anual. En esa figura, en esa situación, sigue siendo más negocio para la persona retener sus divisas, considerando que la apreciación del mercado paralelo podría estar entre 20 a 30% hasta fin de año. Entonces, tampoco es una medida real económica que permita darle una visión, una lectura positiva al posible inversor. Y aparte, el problema de fondo es que existe el riesgo, entre comillas, de una recompra anticipada. Y si se da una recompra anticipada, sería en valores de mercado, y los valores de mercado con la calificación de Bolivia, que recientemente cayó a CCC en riesgo país, sería una pérdida del orden de 60% más o menos del monto invertido. Ok. ¿A qué se refiere el gobierno con esta cuarta medida que está relacionada a la subasta de diésel a grandes compradores? Básicamente lo que está diciendo, y a mí me parece un problema, el año pasado ya el gobierno autorizó para que los grandes compradores, que son las mineras, petroleras, empresas agrícolas, agroindustriales, puedan adquirir sus propios lotes de diésel para sus operaciones cotidianas. Lo que está haciendo es ir un paso hacia atrás y dice, bueno, a partir de ahora no lo vas a hacer de forma directa, te voy a abrir un espacio para que lo haga la estatal petrolera, y el problema con la estatal petrolera es que obviamente toma los tiempos de una empresa pública. Entonces ya los tiempos que tenía el privado de conseguir, qué sé yo, en 2 llamadas un container de diésel, probablemente ahora tenga que esperar más tiempo para que eso suceda. Así es. La quinta medida hace mención a la agilización en la importación de diésel para empresas privadas destinado a consumo propio. Básicamente es la misma medida de la anterior. O sea, vuelve un poco a repetir lo mismo. Esa agilización de trámites en realidad son las autorizaciones que la verdad ojalá se dieran, porque la burocracia en este tema de las importaciones es bastante pesada, ¿no? La sexta medida hace mención a la promoción de la inversión privada para la construcción de plantas de biodiesel. Eso sí me parece un problema estructural en la concepción. ¿Por qué? Porque para que, supongamos que se autoriza y que se implementan nuevas plantas de biodiesel, con la expectativa de bajar la subvención que hoy por hoy, como dato importante, se prevé que para 2024 va a ser de 1.950 millones de dólares. O sea, es un monto tremendamente alto. ¿Cuál es el problema? Que para hacer biodiesel yo necesito grano. Y hoy por hoy el grano cotizado en el mercado de exportación es muchísimo más rentable que el que podría pagar el mercado interno por una planta de biodiesel a los precios subvencionados que hoy por hoy se tienen en el mercado interno. O sea, volvemos a lo mismo, son soluciones un poco líricas, porque al final de cuentas, cuando uno lo aterriza en términos ya de un modelo de negocio, no es atractivo para un inversor privado desarrollarlo. Así es. La séptima medida impacta en el sector agrícola y busca el fomento de inversiones para mejorar el rendimiento en el sector. ¿Cómo ves esta medida en términos de su ejecución y la aplicación que pueda tener al propio sector? A ver, el enfoque que le están dando me parece que no es el adecuado. Es una autorización un poquito, llamémosle así, una autorización de créditos más blandos a través de algunas instituciones financieras, específicamente hacen referencia al Banco de Desarrollo Productivo. Sin embargo, lo que sí realmente sería un cambio importante es la autorización de biotecnología, que no fue tratado en el acuerdo, que no entró en discusión. Es un tema que tranquilamente pudiésemos triplicar la productividad por hectárea, y no se lo está autorizando. Entonces realmente volvemos a lo mismo, es una medida donde lo más que se va a hacer es tener un poco más de flexibilidad o consideración en la otorgación de créditos,
pero no hay un impacto real y mucho menos un impacto de corto plazo, que es lo que buscaba el gobierno, ¿no? Claro, ¿y por qué crees que no la incorporaron? Hay una agenda ideológica por detrás, ¿no? O sea, hay un rechazo natural en Bolivia por el tema de la biotecnología. Supuestamente es un atentado contra la madre tierra, estamos teniendo problemas supuestamente ambientales, y esa es la excusa, ¿no? Sin embargo, obviamente, toda la evidencia demuestra lo contrario, y estamos frente. A ver, eso suena bastante bien, pero la pregunta que de ahí tenemos que hacernos es si la capacidad para soportar vehículos de mayor tonelaje la tiene nuestra infraestructura vial, que hoy por hoy está, la verdad es que no es de las mejores de América Latina, siempre estamos con problemas de mantenimiento, entonces realmente, a ver, es una buena medida, pero habría que hacer una evaluación un poquito más estructural si estamos en condiciones de poder recibir realmente camiones con mayor carga y tonelaje. Así es. La novena medida habla de establecer incentivos tributarios para la compra de vehículos flex y eléctricos. ¿Es una buena medida que pueda tener en el corto o mediano plazo un impacto positivo? Sí, la verdad que es algo bastante positivo, pero hay un riesgo que ya se ha advertido en esa medida. Hablar de vehículos flex, al final de cuentas, es hablar de vehículos que funcionan con una gasolina que acepta un mayor porcentaje de etanol. Y eso, obviamente, bajaría el nivel de la subvención y estaríamos en un escenario favorable. Sin embargo, ahí tenemos un problema mayúsculo. Y el problema es que, ¿qué pasaría si la estatal petrolera empieza a liberar gasolina con esas nuevas condiciones y no discrimina a los vehículos a los que se los coloca? Vamos a tener un problema con el parque automotor que es antiguo, en el caso boliviano, y principalmente en el transporte público, que es el que utiliza vehículos de me atrevo a decir, más de 10 años en funcionamiento. Así es. Y la última medida que expusieron habla de establecer una banda en el cobro de comisiones para las transferencias y giros en el exterior, que, bueno, ha sido quizás una de las grandes dificultades a la que se ha visto las empresas y los empresarios. ¿Crees que esta banda de cobro de comisiones puede ayudar en algo o tiene ciertas restricciones o, como decimos, la letra chica? A ver, aquí lastimosamente esa medida me hizo recordar una frase que decía Milton Friedman, ¿no? La solución gubernamental a un problema muchas veces es peor que el mismo problema. Me parece que esta medida realmente es un retroceso enorme en las condiciones de mercado que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque es un control de precios que está haciendo implícita y forzosamente el gobierno, que dicho sea de paso, ya hoy salió la ASFI, que es la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero, y ya sacó la banda autorizada. Dice, las comisiones tienen una banda autorizada entre 5 y 10%. O sea, es inaudito considerando que el mercado ya estaba cotizando con comisiones del 28% al inicio de esta semana. Entonces, hay un problema de fondo. Esa medida lo que va a generar es que la banca privada va a tener que salir de la ecuación de las divisas y va a haber que tener un nuevo mercado paralelo en el que se encuentren ya de forma física y real importadores y exportadores para cruzar sus cupos de bolivianos por dólares. Realmente me parece que es un retroceso. El exceso de norma, de regulación, al final siempre trae este tipo de problemas, pero creo que no lo cuantificaron de forma correcta. ¿Qué medidas te hubiera gustado a ti ver en estas propuestas, de alguna otra manera, para paliar todo el efecto económico y toda la problemática que estamos teniendo? De entrada, yo creo que hubiera sido fantástico el tema de la liberación de exportaciones, pero de forma irrestricta. Yo creo que ese hubiera sido un tema fundamental, que ya se sospechaba que iban a haber restricciones, pero lastimosamente no tardaron en llegar. Segundo, me parece que hubiera sido espectacular que se toque el tema de la biotecnología, porque eso sí tiene un efecto que hasta fin de año, que es el trimestre más complejo históricamente en Bolivia, hubiera sido de un aporte tremendamente significativo. Hubiera sido fabuloso que se haga un reconocimiento, un mea culpa por parte del gobierno y haya una reducción del gasto público real. Estamos hablando de que el aparato público, en el caso boliviano, está creciendo en promedio al 10% anual. Tenemos hoy por hoy cerca de 750.000 personas como funcionarios públicos dependiendo directamente del Estado.
Entonces, esa situación es bastante compleja y obviamente el gasto público, ya sabemos todas las consecuencias que trae, genera el déficit que hoy tenemos de 7.5 puntos del PIB. Entonces, realmente estamos frente a una situación compleja y no se están tomando las medidas de shock que podrían estarse tomando de forma mucho más proactiva. Pensando obviamente en un caso ideal, yo creo que vamos a terminar discutiendo el mismo escenario de Argentina, de ceder un poquito el tema de la inflación frente a una posible dolarización o un cambio de moneda para que obviamente se estabilice la situación. Pero bueno, estamos, como les digo, Argentina es el espejo a futuro con el que nos estamos mirando ahora. Y en base a eso, ¿hasta cuándo soportará el mercado esta subvención del combustible? Que al final está generando un deterioro en la economía. Si es que se aprueban los créditos que están pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que son de 750 millones de dólares, con el ritmo de consumo que llevamos, la fecha límite más o menos es el 6 de agosto, la fiesta patria de Bolivia. Ese día la reserva llegaría a cero. Entonces ya deberíamos estar gestionando un nuevo crédito para poder paliar esta situación hasta fin de año y tomar medidas estructurales que realmente aporten a la productividad, que aporten principalmente a la generación de divisas, de trabajo y de empleo en sectores que no demanden necesariamente materia prima, como es el caso de servicios o como es el caso del turismo, que está siendo subexplotado en el caso boliviano. Y en relación al tipo de cambio, tenemos un tipo de cambio que aparentemente en la teoría es fijo, pero que en la práctica no lo es. Y el tipo de cambio sigue subiendo. ¿Cómo crees tú que debería enfrentar el gobierno esta situación? Que es lo mismo que ha pasado en Argentina. Sí, habría que haber un blanqueo. En algún momento tiene que haber un sinceramiento por parte del Estado y decir, a ver, no lo voy a nivelar al valor de mercado, pero sí voy a dar señales de que lo estoy viendo. Un ejemplo clásico es que todos los organismos internacionales serios condicionan la entrega de créditos realmente importantes a liberar puntos del tipo de cambio. Entonces, realmente yo creo que ahí tendríamos que repensar esa política que ya llevamos más de 12 años con el tipo de cambio fijo, ¿no? Y para ir finalizando, Juan Fernando, ¿cómo ves en lo que resta del año? Digo lo que resta del año, estamos recién comenzando el año, terminando el segundo mes, pero todavía nos quedan 9 meses para seguir avanzando. ¿Cómo proyectas tú desde la mirada económica la situación en el país? Es una situación compleja, la economía boliviana se ha enfriado, es lo que digo, estamos en un invierno económico, pero yo creo que hay oportunidades que todavía se pueden tomar. Estamos frente a elementos donde la reinvención y la capacidad de los emprendedores pequeños para poder abrir algún tipo de nuevos mercados, de desarrollar los mismos servicios a menores costos, va a ser, yo creo, el diferenciador para que esto no se pare. Al final de cuentas, yo creo que va a ser esa creatividad, esa inventiva que se tiene, principalmente en algunas regiones del país, las que va a permitir que esto siga adelante. Suena medio a chiste, pero yo siempre digo que la economía boliviana es como esa cabra que parece que se va a caer del precipicio, pero no se cae. Esa es Bolivia, al final del día. Entonces, hay, yo creo, mucho talento, mucha gente con ganas de que esto siga, y con seguridad va a haber esas oportunidades identificadas y capturadas por gente joven con ganas de trabajar. Sí, y sin lugar a dudas, me imagino que las empresas han estado tomando ciertas precauciones en esta dificultad por la que está pasando el país. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué recomendaciones puedes darles a aquellas empresas que están pasando por un momento complejo, no solamente por el tipo de cambio, sino por las comisiones bancarias, y que de alguna otra manera le afecta a su modelo de negocio y le dificulta poder vender sus productos porque al final se lo van a terminar traspasando a los clientes esos costos? Lastimosamente, muchas empresas ya han optado por empezar el proceso de traslado de estas comisiones y de estos incrementos de costos al precio. Y el tema es que al final del día el mercado, siendo razonable y consciente de la situación, lo está aceptando. Entonces, evidentemente va a haber que ajustarnos todos
no todo el ajuste lo va a tener que pagar el consumidor final, con seguridad que las empresas también tienen que poner de su parte, tienen que tener un análisis de optimización, tienen que migrar los procesos convencionales a procesos digitales para que obviamente podamos tener una reducción de costos y que eso permita paliar la situación. Pero sí o sí va a haber un ajuste en precio y va a haber un ajuste directo al consumidor final. Ojalá que no sea el 100% de traspaso, sino que pueda ser un poco compartido con las empresas que hoy por hoy están peleando por mantenerse en el mercado. ¿Y el empleo se ve afectado con toda esta problemática? Totalmente. La tasa de desempleo en Bolivia está en el orden de 3.6%, de acuerdo al último reporte. Las previsiones hasta fin de año puede ser que esto supere el orden del 10%. Las empresas están realmente iniciando planes muy agresivos de recorte, que al final del día tenemos también que verlo como oportunidades. Mucha gente se está abriendo a nuevas posiciones, a nuevas ocupaciones, ¿por qué no decirlo?, empezando a explorar sus pasiones empresariales y personales, y yo creo que es un buen momento para hacerlo porque, bueno, el mercado así lo demanda y es eso o no avanzamos, ¿no? Sí es. Bueno, frecuentemente veo lo que escribes en redes sociales como LinkedIn. Cuéntanos la página web donde aquellas personas que quieran leerte y escuchar también de estos temas de economía para tenerle el pulso y la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ¿cómo te ubican? Me pueden encontrar en LinkedIn como Juan Fernando Subirana Osuna o pueden consultar mi página web que es www.jfconsultor.com. Buenísimo. Juan Fernando Subirana, economista, consultor en gestión empresarial y financiera con vasta experiencia como divulgador económico y analista energético. Gracias, Juan Fernando, por compartir con nosotros este tema que es tan importante. Somos países vecinos y queremos siempre que nos vaya bien a todos, porque si nos va bien a todos, no solamente los países crecen, sino también la región prospera. Muchas gracias por tu aporte y por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Alexandro. Que estés muy bien. Hasta luego. Igual tú. Vamos a un breve corte y ya regresamos con el último bloque. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.